Bien, hermanos, sobre las Sagradas Escrituras, Confesión de Fe de 1689 de Londres, después de haber sufrido un proceso. Esta es, dentro de las confesiones, las más depuradas, junto con la de Westminster. Y este primer artículo que vamos a ver de la Confesión de Fe tiene a su vez 10 puntos. El artículo es las Sagradas Escrituras. ¿Qué son las Sagradas Escrituras para un verdadero creyente? Las Sagradas Escrituras para un verdadero creyente es la palabra de Dios, viva y eficaz. Y ninguna iglesia, ningún hombre o grupo de hombres conciliares está o estará arriba de las Sagradas Escrituras, porque ellas son las palabras de Dios. Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado a nuestros padres judíos de muchas formas y de muchas maneras, hoy solo habla a través de su Hijo, Jesucristo. La pregunta es, ¿y dónde están las palabras de Cristo? Están en las Sagradas Escrituras. Por tanto, ninguna iglesia, ningún magisterio, ninguna tradición, ningún hombre u hombres están por arriba de las Sagradas Escrituras. Es por eso que una de las solas del protestantismo fue solo Escritura, porque arriba de ella no hay absolutamente nadie, porque ahí está la verdad dada por la verdad encarnada. La gente que anduvo con él escribió lo que él dijo. Así que las Sagradas Escrituras solamente pueden ser juzgadas por las Sagradas Escrituras. El parámetro para juzgar la Biblia no es el hombre, es la misma Biblia. No existe un libro fuera de la Biblia que se atreva a juzgar lo que la Biblia dice. Es lo contrario. La Biblia juzga todo lo que los libros humanos dicen, porque ciertamente este libro fue escrito por humanos, a los cuales Dios les inspiró, les expiró, les sacó de su espíritu y vigiló que en los originales, palabra por palabra, fue dada por Dios y supervisada por Dios. Palabra por palabra, en griego, arameo y hebreo. Palabra por palabra. Por eso la Biblia es la más alta norma de fe y conducta que produce obediencia salvadora. Hermanos, si alguien aquí con la Biblia me dice que estoy mal, yo le agradeceré eternamente que con la Biblia me diga que estoy mal. Pero si es por un criterio magisterial que establecieron y de que ahora ha compuesto, no. Es lo que las Sagradas Escrituras dicen. Hermanos, el artículo primero de nuestra confesión de fe, las Sagradas Escrituras tienen 10 puntos. Veamos el primero, ¿les parece? Espero que todos tengan su confesión de fe a mano. Y los que no, ahí en el internet, para la próxima impriman una y vayan llevando el estudio. El primer punto dice así: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente. Es suficiente, pero además es segura y no falla, e infalible, de todo conocimiento, fe
y obediencia salvadora, ¿de acuerdo? O sea, si alguien se acerca a usted y dice, yo quiero salvarme, ¿usted a dónde lo tiene que llevar? A las Escrituras. Se encontrará en el mundo mucha gente que no le interesa salvarse, y para ello no son estas palabras, sino para el que desea salvarse. Entonces es la única, segura, infalible, de todo conocimiento, fe y una obediencia salvadora. ¿De acuerdo, hermanos? Primera de Timoteo 3:15. Veamos qué dice esto. Primera de Timoteo 3:15, 16, 17. Perdón, segunda de Timoteo, gracias hermanos. Perdón. Segunda de Timoteo 3:15, 17, gracias. Segunda. Toda la Escritura, o sea, por tanto es plenaria, es toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es esto? ¿Cómo Dios inspiró a los escritores de esa época? ¿Será que Dios les dio un toque espiritual y le dijo, anda y escribe? ¿Será que Dios le dio esa unción que solo Dios da a unos escritores que ya murieron y le dijo, aquí están unos conceptos de amor, conceptos de bondad, conceptos generales, desarróllalos? No. Miren, Dios dio su Theoneptus, que dijimos que es la exhalación de Dios a los hombres inspirados en ese momento, de tal manera que ellos, usando sus juicios, su personalidad, sus vivencias, sus pasiones, ellos escribieron, cacharon cada palabra, palabra por palabra. En ese momento en que ellos estaban escribiendo el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento, palabra soplada, en su idioma original, palabra por palabra, y Dios cuidando el proceso de escritura. Así, no es que Dios inspiró a unos hombres y ya el hombre pues se iba al mercado a comprar, ahí comprando peces, estaba sacando inspiración de Dios porque él estaba inspirado. No. Ellos tuvieron una vivencia casi normal, compraban, comían, bebían, pero en el momento de estar escribiendo las sagradas escrituras eran expiradas por Dios, palabra por palabra. Por eso no hay ninguna autoridad humana por arriba de la escritura en sus originales, hebreo, arameo y griego. Dice toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, toda. Y ahorita vamos a ver qué libros no. Génesis hasta Apocalipsis, toda, palabra por palabra, fue inspirada por el Dios que hace el cielo y la tierra. Es respirada por Dios y es útil para enseñar. Didascalos, esto ya lo vimos, didascalos, enseñar, redarguir, reconvenir en silencio, ¿sí? Para corregir y para instruir, para que seas justo, seas perfecto. Ya vimos que perfecto es maduro, apto para entrar al reino de los cielos. No es que no cometas ningún error. ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? Muy bien, aquí hay dos conceptos, plenaria y verbal. Plenaria es toda es toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Plenaria y verbal, palabra por palabra. ¿Ahora siente algún dolor de tener esa Biblia tan empolvada? Sabiendo que el Rey del universo la dictó palabra a palabra y es toda. Bien,
Seguimos. Salmo 19, vamos a ver una cita, ¿les parece, hermanos? Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Ha visto el amanecer, hermano? Dios hablando. ¿Ha visto alguna cascada impresionante? Las cataratas de Niágara, ¿las ha visto, hermano? Ver cómo amanece en las costas, en los mares. Es Dios hablando y cantando y diciendo: yo hice esto. Esto no es producto de la casualidad. No es un accidente físico-químico de la materia. No es una explosión y todo por descasualidad se fue formando sapos, ranas, leones, ratas, todo. Yo lo hice. Es lo que Dios dice en su naturaleza. Yo lo hice. Yo le di el cronos a este mundo, los tiempos. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, por eso es inexcusable el hombre. Ya veremos Romano. Salmo 19:7, la ley de Jehová, dijimos, la palabra de Dios, palabra por palabra, es perfecta y convierte el alma. ¿Correcto? Romanos 1:19 dice que aquel que ha visto la naturaleza es inexcusable que no crea. Bueno, hermano, la naturaleza es un testigo de lo que Dios ha hecho, pero no revela quién es Dios, quién es Cristo y quién es su obra. Y si en este momento hay un australiano que está en las tribus ahí metidas y de pronto ve esto y dice: hay un Dios, y de pronto dice: Señor, quiero conocer a ese Dios que está arriba. Dios dará los medios para que este hombre accidental o incidentalmente salga de su tribu y llegue al conocimiento de Cristo, porque nada puede soportar la gracia de Dios cuando Él da la gracia. Romanos dice 1:19 dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a todo hombre que ha estado en esta tierra y ve la belleza de la naturaleza. Pues Dios se lo manifestó, seguimos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, esas cosas que no podemos entender, se hacen claramente visible por lo creado. Vea cuánta variedad de insectos hay, cuánta variedad de animales marítimos, los que vuelan. Es una maravilla, es una explosión de genio, es una explosión de omnipotencia, que no podemos negar que Dios creó todo esto. Hay gente que adora la creación, pero no adora al creador de la creación, y ese es un error grave. Son inexcusables. Esto no es por casualidad, hermano. Si usted supiera la maravilla de lo que es su ojo, la dinámica, las leyes físicas que manejan su ojo inervado, con su nervio, con su hidratación, cómo fluye, es una genialidad. Tiene que haber un Dios. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El hombre no ha hecho nada, solo transforma lo creado. De modo que no tienen excusa. ¿De acuerdo? Nadie va a tener excusa el día del juicio final. Volvamos a la confesión de fe. Aunque la luz de la naturaleza, ya vimos, y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad
Dios es bueno, llueve para todos, hermano. El sol sale para todos, las vacunas son para todos. De tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. No tienen excusa para no creer. Pero no obstante, esta naturaleza, este testimonio del poder creador, no es suficiente para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. ¿Cuándo ha visto usted escrito un salmo en la naturaleza? Que así entre la piedra aparezca un salmo ahí. Pues ya entendí quién es Dios. O aparezca en una piedra ahí por algún lugar una cruz de Cristo y unos versos abajo. ¿Cuándo ha visto eso? La naturaleza solo es testimonio de que hay un poder creador increíble. Pero para revelar quién es el que hizo eso, se necesita dígamelo, hermano, las escrituras. Desde Génesis, Apocalipsis, para que te revelen en una obediencia de fe salvadora quién es el creador de todo. Y vino y dijo: yo soy. Andamos buscando al que hizo todo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien viene a mí aunque muera, vivirá. Yo soy. Me andaba buscando, yo soy. O sea, tenemos Hebreos 1:1, lo leemos. ¿Qué dice Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, ¿cómo habló con Adán y Eva? De manera directa, hermanos, ¿de acuerdo? ¿Cómo habló con Moisés? En una zarza, símbolo de Dios. ¿Cómo habló con José? En sueños. ¿Cómo habló a los padres y a los profetas? Les dictó la palabra con el así dice el Señor. A Elías le habló en un silbo apacible. No estaba en el temblor, no estaba en la destrucción. Jehová estaba en un silbo apacible. Dios habló de muchas formas y de muchas maneras, pero hoy todas esas maneras han cesado. Hoy Dios habla solo a través de una fuente, las Escrituras. ¿Quién quiere oír la voz de Dios, hermano? Acaba de llegar un profeta a la iglesia, a la ciudad, y está hablando la palabra de Dios, anatema sea. Porque si no está predicando la Biblia, está hablando su propia palabra de otra inspiración. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 1:2. En estos posteros días, entre la primera y la segunda venida de Cristo, ¿cómo Dios habla? Nos ha hablado por el Hijo. ¿Y cómo habla el Hijo? Por el escrito está, la Biblia. Por eso no hay nadie arriba de las Escrituras. Nadie. A quien constituyó heredero de todo. Han cesado todas las fuentes de donde Dios te habla. Claro que Dios te puede hablar a través de las circunstancias, decir: mi corazón dice esto, pero la Biblia dice esto. Hoy la única fuente de revelación es la Biblia. No hay por arriba de la Biblia un magisterio, una iglesia por poderosa que sea, o grupo de religiosos por arriba de la Biblia. Siempre el escrito está, porque Dios habla solo así. Si alguien dice que ayer Dios le habló y le dijo esto, Dios quiere que sean obedientes. No es necesario, porque está escrito. ¿De acuerdo?
sea, ¿para qué me dices tu profecía si está escrita? Ahora, si contradice la Biblia, estás en contra de la palabra de Dios. Falso profeta. Por lo tanto, punto 3, ¿sí me están siguiendo, hermanos? Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Punto 4. Posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo. Qué bueno que Dios dejó el escrito está. Porque aún así, si un magisterio poderoso me quiere imponer algo que no esté en la Biblia, prefiero morir. ¿Sí lo oyó? Prefiero morir. Y Dios permitió que esto se escribiera, Antiguo y Nuevo Testamento, para que nuestra propia corrupción, nuestra propia carne, Satanás o el mundo no nos engañara. Pero si usted esa palabra la tiene, si dice usted que es salvo y esa palabra no la escucha, no la ve, quiere que Dios me hable al oído, quiero que Dios me diga al oído, está en la Escritura. El consejo que está usted esperando, si usted lee la Biblia, ahí aparece, porque Dios es muy generoso con su palabra. Así que Dios permitió que se escribiera la Biblia para evitar la corrupción de la carne, nuestra propia carne, la malicia de Satanás y del mundo. ¿De acuerdo? Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que usted lea y por qué es necesario que las Escrituras estén aquí? Dígame. Porque las demás fuentes han cesado. Dios mío, ¿por qué no me hablas como le hablaste a Elías? ¿Por qué no aparece ahí en el campo donde voy una zarza y me hablas para poder decirle algo a mis hermanos? No lo hará, hermanos, porque el escrito está. ¿Quieres oír la voz de Dios realmente o quieres oír lo que Dios quieres que te diga? Si quieres oír lo que Dios dice, ve a la Biblia, el escrito está. Debemos creer lo que la Biblia dice desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿de acuerdo? Porque es una palabra que fue expirada, palabra por palabra, verbal y toda, plena. Hermano, entonces nosotros tenemos una Biblia diferente a la Iglesia Católica. Esta Biblia nuestra tiene 7 libros menos. También debemos creer que ellas son escritura plenaria y verbal. No. Estos 7 libros de más que tiene la Iglesia Católica, se los voy a enunciar. Es sabiduría, Macabeos, empiezo en orden, hermanos, si alguno está anotando, es eclesiástico, sabiduría de Salomón, Judith, Tobías o Tobit, primera y segunda de Macabeos y Baruch. ¿Por qué no están en nuestro canon? Es una historia muy larga, hermanos. ¿Quién sabe si la aguanten? Yo veo que a algunos les traiciona los ojos y ya caen. ¿Cuándo se formó el canon bíblico? Vamos desde atrás.
La Biblia estaba en papiros sueltos hasta el siglo V antes de Cristo, siglo IV antes de Cristo. Entonces los judíos son llevados presos a Babilonia en el siglo IV, ¿de acuerdo? Hasta entonces no había el concepto de biblioteca, de libros. En el siglo IV, estando presos, tienen tiempo para armar su canon, su medida. Y cuando los judíos regresan de Babilonia a Jerusalén, ya tiene Esdras un canon bíblico. ¿De acuerdo? Lo que hizo Esdras en el cautiverio fue compilar los libros donde Dios había hablado y ya regresan con una Biblia. Estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿eh? Todavía no llegamos al Nuevo Testamento. Regresan con una Biblia en el siglo IV antes de Cristo. La Biblia esta está escrita en hebreo y en arameo, nada más. Recuerden que el arameo ellos lo aprenden en Babilonia. Ellos no conocían arameo, pero estando en Babilonia aprenden el arameo. Entonces regresan con su Biblia ya escrita en hebreo en el siglo V antes de Cristo. Luego hay el periodo intertestamentario en que Dios no envía palabra a través de los profetas. Son 400 años, ¿se acuerdan? Donde ellos caen presos del imperio griego y después del romano, en esos 400 años. En esos 400 años antes de Cristo, en el año 300 al año 100 antes de Cristo, es en ese periodo donde nacen estos 7 libros que les acabo de comentar. Y además nacen en griego, no nacen en hebreo. ¿Se está entendiendo o no? ¿Sí? Entonces, viene el Señor Jesucristo, se empieza a escribir el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Después de que Él muere. Después de esto, en el año 70 es destruida Jerusalén por Roma, ¿sí? Entonces se dispersan. Los judíos ortodoxos empiezan a ver dos cosas, empiezan a observar dos cosas. Primero, que los judíos cristianos ahora y cristianos gentiles empiezan a tener nuevos escritos, unas cosas que le llaman cartas de Pablo, otras de Juan, ¿de acuerdo? Y no solo eso, empieza a haber un montón de llamados evangelios gnósticos que venían de grupos gnósticos que decían que era de autoría apostólica. Los judíos ortodoxos, como ya habían sido corridos de Jerusalén, se retiran a un lugar llamado Jamia. Y en Jamia, en el año 90, deciden quedar y decir qué libros entran en el Antiguo Testamento y qué libros no. Y estos 7 libros no entraron. Vaya, para conocer la Biblia antigua, pues los judíos. Y ellos dijeron, estos 7 libros no entran. Primero porque nacen en griego, son de reciente escritura. Y además, si usted lee estos libros y usted tiene el Espíritu Santo, se da cuenta que no encuajan en la doctrina bíblica. Y ahorita les explico. ¿De acuerdo? ¿Se está entendiendo aquí el problema que tienen estos judíos ortodoxos? Que hay un montón de evangelios gnósticos, un montón de escritos, y hay unos llamados cristianos que salieron de nosotros y que tienen sus cartas de Pablo, de un tal Pedro que es judío también. Así que vamos a cerrar filas y decir qué libros judíos son los buenos. Dice que a ellos se les encargó la palabra, ¿no? Y ellos saben y dicen, estos entran, no entran los 7 que nacieron en griego y en un periodo reciente. Pero la iglesia sigue caminando. Y en el siglo IV
En el año 398, en el concilio de Cartago, ya la iglesia había dejado de ser perseguida. Constantino en el 315 oficializó la iglesia y ahora la iglesia de Roma es la iglesia que salió de las catacumbas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó entonces? Ellos deciden, bueno, hay un montón de evangelios gnósticos que nada más de darle una leidita, te das cuenta que nada tienen que ver con nuestra fe. Hay gente que está queriendo meter estos 7 libros que nacen de griego. ¿Qué decide el concilio de Cartago, que ya es cristiano? Decide que sí, esos libros sí entran, aunque son de un orden secundario. No tienen la autoridad de las otras escrituras. ¿De acuerdo? Concilio de Cartago. Por eso muchos católicos se ufanan de que ellos son los que hicieron los cánones. La elección de los libros es falible. Los libros son infalibles. Hoy te explico esto. Bueno, estos libros apócrifos o deuterocanónicos, según los católicos, viajan con nosotros hasta el siglo XV y XVI. ¿De acuerdo? Les dije que hubo 1000 años de oscuridad, ¿no? Del siglo V al siglo 1500, al año 1500, hubo oscuridad medieval. La ciencia estuvo en los monasterios, la teología estuvo en los monasterios, ¿de acuerdo? Esos 15 años estuvieron pegados estos libros. Llega la protesta y en la protesta dice: estos libros no son. No son y no son. Año 1500, 1600, no son. Confesión de fe dice que no son. Y aquí se separa la iglesia de Roma de la iglesia cristiana protestante, siglo XV, XVI. Inmediatamente se hace el concilio de Trento y dicen sí son, y hasta la fecha. Concilio Vaticano de hace unas décadas dice sí son, y nosotros decimos que no son. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no son? ¿Nada más por llevarle la conta a los papas? No. Bueno, les voy a decir por qué no son. Primero, la gente que lo elige es falible. La escritura es infalible porque fue inspirada por Dios. ¿Están de acuerdo? La Iglesia Católica tiene 73 libros porque incluye estos 7. La Iglesia Protestante tiene 66 porque no incluye estos 7. Por ejemplo, analicemos estos libros, ¿les parece? Para que vean que no es por berrinche. El libro de Tobías en Tobías 6, 5, 8 hay evocaciones mágicas y supersticiosas. Tobías 6, 5, 8 también, ¿qué dice? Las limosnas libran de la muerte. Tobías 4, 10. Porque la limosna libra de todo pecado de la muerte e impide caer en tinieblas. Tobías 4:10. O sea que la salvación no es por gracia solamente, la puedes obtener con limosnas. ¿Usted acepta eso? Es burlarse de la gracia de Cristo, del poder salvífico de la sangre de Cristo, que toda la salvación es por gracia, no por limosnas. ¿Usted cree que mi corazón puede aceptar esto, aunque lo diga un magisterio? Tobías , porque la limosna libra de todo pecado
y quien lo hace encontrará misericordia y larga vida. Con la limosna. ¿Se da cuenta por qué acompañó 1000 años? El papado se pervierte, bueno, desde el sexto papa y empieza a haber una perversión. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Bueno, este es un ejemplo, Tobías. Macabeos. Hay 2 libros de Macabeos que hablan de las guerras judías. El dinero como una ofrenda por los pecados de los muertos. Segunda de Macabeos 14:43. Un capitán dice que después de haber reunido dentro de los hombres que estaban peleando 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado de los muertos. ¿Usted acepta eso como creyente de las Escrituras, aunque se lo imponga un magisterio? No, porque va en contra del núcleo doctrinal de Cristo. Segunda de Macabeos 12:42-43, que dice: oración por los muertos. ¿Se puede orar por los muertos? Sí. Y es más, si usted da una ofrenda, puede ser que sean perdonados sus pecados. Oración por los muertos para salvación. Dice textualmente Macabeos: y rezaron al Señor, o oraron, para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. O sea, se puede orar por los muertos para que se les quite el pecado aún estando muertos y sin arrepentimiento, claro. ¿Cómo ven? Pero sí encaja, ¿verdad?, con los dogmas romanos, ¿no? De limosna, orar por muertos, el purgatorio, sí encaja. Por eso es que no han querido separarse de ellos. Muchos romanos no la conocen, pero hablo de los que mandan. En segunda de Macabeos también se acepta el suicidio como algo honroso. Segunda de Macabeos 14:41 dice que un soldado virilmente dio la vida y se aventó de la muralla. Lo exalta. Racía se llamaba este hombre, se suicida antes de caer preso y virilmente se suicidó. Exalta el suicidio. Y una última, por ejemplo, de sabiduría. El libro de sabiduría de Salomón. Sabiduría 3, del 1 al 4. El purgatorio y la posibilidad de salvación. Miren, todas las almas en el purgatorio han muerto en el amor de Dios. Y ciertamente entrarán o estarán en el cielo, pero no tienen suficiente pureza y santidad para ver a Dios. Por eso están ahí. La misericordia de Dios les proporciona un lugar y tiempo para limpiamiento y preparación para después entrar al cielo. ¿Usted cree que yo puedo aceptar eso como una doctrina de la gracia? Si no es por berrinche. El hombre que tiene el Espíritu de Dios no acepta esto, al menos que sea para sacarles dinero. Ahora, hermano, ¿cuáles fueron los criterios para incluir a un libro y no incluirlo? Bueno, primero debía tener, primer punto, una autoría apostólica. O sea, debió haber sido escrito por un apóstol. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y Lucas? ¿Y Marcos, que no fue un apóstol? Bueno, Lucas estuvo bajo la supervisión de Pablo cuando escribió Lucas y Hechos. Y Marcos era bajo la supervisión del que nunca lo dejó, Pedro. Bajo esa supervisión apostólica es aceptado esos libros. Primer punto, para incluir un libro tiene una autoría apostólica o guiada por un apóstol.
Segundo punto para incluir esto. Estamos hablando que en el año 398 cuando se incluyen estos libros, ¿verdad? ¿Cuántos años han pasado de que Cristo vino? Pues casi 4 siglos, ¿no? Y estas cartas, o estos libros que se eligieron en ese concilio, tenían un uso apostólico, un uso litúrgico, un uso por la iglesia. Han pasado 4 años y la gente ya entre ellos corren los evangelios, corren las cartas paulinas, las petrinas, ¿de acuerdo? ¿Sí? No es que de pronto en el siglo IV se sentaba uno, a ver, tráeme este, está bueno, está bueno, este no está bueno, quítalo. No, habían tenido un uso por 4 siglos en la iglesia. La iglesia con el Espíritu Santo detectaba cuál era apócrifo y cuál no. Apareció el canon de Marción, que él decía que el Dios del Antiguo Testamento era chocante, era violento, era hasta malvado. En cambio, Jesucristo nos vino a quitar todas esas cosas. Y Marción hizo su canon y excluyó todo lo que relacionaba el Antiguo con el Nuevo Testamento. Entonces era urgente hacer un canon bíblico, autoría apostólica, que hubiera tenido uso litúrgico en las iglesias durante 4 siglos. ¿Sí está entendiendo eso? Se usaba en la liturgia. Y tercero, debe tener una unidad doctrinal. ¿Qué es eso? Que sea cristocéntrico y que hable de la divinidad de Cristo. ¿De acuerdo? ¿Le pareció que Macabeo está hablando de la divinidad de Cristo? Esos libros son históricos, son interesantes porque hablan de las guerras judías por liberarse de griegos y romanos. Tan buenos para historia, hermano. Pero no crean dogma, porque de ahí nace el dogma papal del purgatorio, de la limosna y de que se puede orar por los muertos y confesión de pecados. Por eso no los han querido dejar. Pero un hombre que tiene el Espíritu Santo de Dios dice: esto no es cristocéntrico, ni alaba a mi Señor. Esos fueron los 3 criterios de inclusión: criterio apostólico, uso litúrgico en la iglesia y que sea de doctrina cristocéntrica. Y estos libros no. Hay gente que cree que en ese concilio estos libros que nacieron en griego fueron puestos como libros históricos. Después la iglesia de Roma dice que sí fueron aceptados en ese concilio. Bueno, hermanos, la controversia en el 398 era por los libros incluidos, no por los no incluidos. ¿Qué quiero decir con esto? Los libros no incluidos, los evangelios gnósticos están apareciendo ahorita, que han hecho hasta películas de ellos, ¿te acuerdan? De Judas, de José, el evangelio de Cristo, en fin. Esos hermanos con una simple leidita, dice: quítalos de acá. Realmente la polémica era por libros que ya estaban incluidos en el canon, pero que había ciertas sospechas que no, como cuál, Hebreos. Hebreos no quería entrar en el canon. ¿Por qué? Porque dice de que alguien que ya ha sido salvo puede perder su salvación, aunque no lo dice así. Entonces tenía ese problema Hebreos. Apocalipsis tenía problemas también. Judas tuvo problema por citar un apócrifo, que es Enoc. Entonces las cartas juaninas tenían problemas, pero no hablo de literatura espuria, sino de libros que ya estaban en el canon, pero había cierta duda, ¿no? Eso es lo que estaba creando la polémica, hasta que se decide del año 398, sí quedan, punto. ¿De acuerdo? Estos son los libros canónicos para nosotros. No entran los apócrifos, por lo que ya expliqué. Dicen que Martín Lutero odiaba a Santiago, el libro de Santiago. ¿Han oído eso? No. Lutero no está atacando la inerrancia de la Biblia. Lutero está poniendo en duda si es correcto que Santiago entre en el canon o no.
Pero no está diciendo que Santiago tenga errores, sino que él tenía cierta duda de que si entraba o no entraba el libro de Santiago. Se sabe por testimonios y escrito está que al final de su vida Lutero no tuvo problema en aceptar Santiago. No, el mismo Lutero está poniendo en duda. No. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más quieren saber, hermano? No los aburrí ya, siento que ya. ¿Quiénes rechazaron los libros apócrifos de los primeros padres? Bueno, lo rechazó Filón de Alejandría, lo rechazó Josefo, que sabía de eso, lo rechazó Jesús y escritores del Nuevo Testamento rechazaron eso. Bueno, algo que se me está pasando. ¿Quién agregó estos libros al canon judío? Bueno, esto fue así. Siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, en el dominio griego en Egipto estaban mandando los griegos, porque Alejandro había muerto y había dejado a sus generales a cargo del mundo. Y a los reyes Ptolomeos, que era un general de Alejandro, les tocó Alejandría. Y estos reyes Ptolomeos se las daban de muy cultos, que sí lo eran. Y ellos crearon la biblioteca de Alejandría, que era famosísima. Él quería tener todos los libros del mundo, pero no en hebreo, ni en tarsis, ni en copto. Él los quería en griego, porque él era griego, ¿no? Y por ahí anda un Antiguo Testamento, un libro de los judíos, y quiero traducirlo al griego, porque soy griego y mando. Entonces le mandan a Jerusalén. Jerusalén manda 72 doctos, escribas, y entonces pasan el Antiguo Testamento que estaba en hebreo al griego. Esa traducción se llama la Septuaginta, ¿de acuerdo? Y la Septuaginta, cuando fue traducida, de paso tomó estos libros apócrifos para traducirlos al griego. Y todo el paquete se llama Septuaginta. Bueno, y ellos, la Iglesia de Roma, argumenta que Jesús citó la Septuaginta. Pues ¿cómo no la va a citar si está en griego? Y si el mundo habla griego, ¿no? El mundo cuando Cristo viene estaba agriegado. Tenemos que hablar en arameo, en hebreo. Por eso cita la Septuaginta que está en griego, y Lucas 4, el Evangelio de Lucas 4 y fracción, cuando Jesús entra a la sinagoga, toma un escrito en griego y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para daros buenas nuevas a los pobres, a los afligidos. Dice, ahí está. Cristo mismo está citando la Septuaginta. Pues ¿qué es la Biblia que estaba en griego? Pero jamás, dígalo bien, pero jamás Cristo ni los apóstoles citaron estos 7 libros. Citaron el Antiguo Testamento, que había sido traducido al griego, pero jamás citaron estos libros apócrifos. No es lo mismo. Y además se cree que ahí en Alejandría, donde se hizo la Septuaginta, estos libros estaban en segundo orden, no tenían la autoridad. ¿Hasta ahí estamos bien? Llegamos al año 90, al concilio de Jamnia, sí les platiqué, ¿no? Que dijeron ellos, esos libros que están en griego no entran. Entran los que son antiguos, no recientes, y que nacieron en hebreo y arameo. ¿Se entendió? Bueno, es hablar, les hablé de 1000 años en un ratito, hermano, perdónenme. Pero vamos a volver al punto 2. Nos vamos a ir ya recorridito, fíjense, hermanos. Punto 2. Ahora sí ya he explicado. ¿Alguno está despierto o no? Sí. Punto 2. Ahora sí ya he explicado. Sí. ¿Alguno está despierto o no? Sí. Punto 2. Ahora sí ya he explicado. ¿Alguno está despierto o no? Sí. Punto 2. Ahora sí ya he explicado. Sí. ¿Alguno está despierto o no? Sí. Punto 2. Ahora sí ya he explicado. Sí. ¿Alguno está despierto o no?
Bajo el nombre de Sagrada Escritura o Palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son para nosotros 66, para Roma 73, porque ellos incluyen 7. Pero hermanos, estamos hablando del Antiguo Testamento. La diferencia que tenemos con Roma es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento son igualitos, ¿sí? Son los mismos. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer regla de fe y de vida. ¿Correcto? Punto 3. Los libros comúnmente llamados apócrifos, que a Roma no le gusta que le digan así, que le digan deuterocanónicos, segundos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon. Canon es una forma de medida, canec, regla, o regla de la Escritura. Y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que cualquier otro escrito humano histórico. Por lo anteriormente explicado. ¿De acuerdo? Punto 4. Fíjense lo que dijo Martín Lutero, hermanos. La iglesia no puede dar a un libro otra autoridad que la que el libro intrínsecamente tiene. O sea, la iglesia lo que hace es recibir el canon, no inventarlo. O sea, una iglesia porque dice, este sí lo acepto, no le da divinidad al libro. El libro en sí mismo debe tener divinidad para ser aceptado. Pero no porque, lo que quiero decir que la iglesia no es la que santifica libros. La santificación de un libro está intrínsecamente. Fue lo que dijo Martín Lutero. No, al rato se le ocurre porque es magisterio aceptar otro, el evangelio de Judas y hay que aceptarlo porque el magisterio es el magisterio y manda. No tienen poder para eso, más que el que intrínsecamente tiene el propio libro. Muy bien. Punto 4. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. ¿Se está entendiendo? O sea, la iglesia no es la que diviniza libros, selecciona y es falible. El libro es infalible. Cuando tienes el Espíritu Santo, dices, cuando no tienes el Espíritu Santo, hasta el Evangelio de Leonardo da Vinci le vas a decir sí. El Evangelio de Judas, amén, le vas a decir, porque no está el Espíritu en ti. Sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es palabra de Dios. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro que la iglesia no diviniza libros? El libro es divinamente intrínseco. El libro que creemos que es y que no es. 5, para terminar. Tengo 5 minutos todavía. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras, correcto. Y el carácter celestial del contenido. Hermano, muchas de las iglesias o de la gente que no nos conoce se da cuenta con la reverencia que tratamos nuestra Biblia. Si realmente creemos que es la palabra de Dios, y si es la palabra de Dios, ¿por qué nunca la lees? Es como el católico que cree en la transubstanciación en la Eucaristía, cuando la hostia se convierte en cuerpo y el vino. Es un acto, si eso fuera real, sería un acto de lo más reverente. ¿Y por qué están vacías las iglesias? ¿Por qué no van al sacramento 3 veces al día? Si ahí se manifiesta Cristo, ¿por qué no van? Porque no lo creen. Igual nosotros, si no leemos nuestra Biblia con ese amor y pasión, es que no creemos en ella. El carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo,
la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo conjunto. ¿Cuál es el fin de toda la Biblia? Que es el dar toda la gloria a Dios, no al hombre. Hermano, yo cuando leo la Escritura siento que el Señor está en sus palabras, palabra por palabra, hablando. Imagínense si me encontrara con el libro de sabiduría. Me parece que es el que cita esto. Dice que un hombre estaba siendo atormentado por un demonio. Fíjese lo que cita este libro, eso me pasó. Y entonces me parece que es el ángel Rafael el que baja, y este hombre acababa de pescar. Entonces le dice, mira, quebra ese pez, saca de las vísceras el hígado y la hiel, y hace este conjuro para que este demonio te deje. Luego sopla sobre de eso para que se te limpien las cataratas. Bueno, yo que vengo leyendo los libros de Cristo y me encuentro con eso, digo, ya, ¿a qué hora se metió la brujería? ¿Esto es lo que creen? ¿Este es un libro sagrado? Después le doy la cita, hermanos, que no la anoté. ¿Esto es de Dios? Si eso es de Dios, pues también el evangelio de Judas es de Dios y todo es de Dios. Pero como Dios es bueno, todo acepta. Entonces el propósito de toda la Escritura es dar toda la gloria a Dios. La revelación completa que dan del único camino, no hay dos, hermano. El único camino a la salvación es a través de la Escritura, a través del Verbo encarnado y a través de la Biblia. No hay otra. Y muchas otras excelencias incomparables en la Escritura y la totalidad de perfecciones de la misma son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Imagínense un hechizo ahí, sacar de las tripas un pescado y ¿qué es eso? Y una oración. Sin embargo, nuestra plena persuasión, aquí está clave, ¿no? Nuestra persuasión y certeza de una verdad infalible y su autoridad divina proviene de la obra interna del Espíritu Santo. O sea, indudablemente que para creer en un libro de estos, solo que no tengas el Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra de ella, hermanos. Si tienes al Espíritu Santo, tienes discernimiento para decir si estos libros cuajan o no cuajan. Si sabemos que la salvación es solo por gracia y te dicen que hay que dar limosna y estar en un tiempo de limpieza, no va con mi espíritu, hermanos. Al menos el espíritu que Dios nos ha dado, que el espíritu de verdad, el Espíritu Santo, no soporto esa blasfemia. Se enoje quien se enoje. No son de Dios esos libros apócrifos, son históricos nada más. Pero el que no tiene el Espíritu Santo, hermano, les dice amén y les seguirá diciendo amén, aunque contradigan el resto de la doctrina. Y el que no tiene el Espíritu Santo, hermano, se va a perder, con o sin limosnas, con o sin oraciones, con o sin purgatorio, porque no tienen la luz. Me gustaría decir otra cosa, pero yo estoy sujeto, mi conciencia está sujeta a las Sagradas Escrituras, porque no hay una norma superior a ella, ni un concilio, ni hombres. Ella es la norma de fe y conducta superior. Y espero que también sea de usted y la lea. Que el Señor les bendiga. Póngase de pie. ¿Lo puede citar aquí, hermano? No. Gracias. Tobías 6 viene este conjuro de cómo quitarse este demonio, se me olvidó el nombre del demonio, y hacer un rezo para que se quite ese mal y de plano soplarle a esas vísceras y se quita la ceguera, ¿no? Entonces todo eso viene en estos libros apócrifos que no creemos que son inspirados por Dios. Gracias, hermano, por la cita. Ya dio la cita el hermano, vean, pueden darle una leidita histórica nada más.
y su Espíritu dirá, si es que lo tienen, el Espíritu Santo, si son o no son inspirados por el Señor. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por esta confesión de fe que no dudamos hayas inspirado, Señor. Como toda escritura humana no inspirada, tanto como los apóstoles, Señor, puede tener algún detalle, pero en esencia es perfecta. Su naturaleza es perfecta, basada en escritura. Señor, gracias porque la has puesto en nuestras manos y sabemos que tenemos una historia de lucha, de habernos separado de la iglesia de Roma con valentía, con autoridad que nos dan las escrituras, y quizás seamos perseguidos intelectualmente por esto. Eso no importa, porque aquellos que hicieron esta confesión y los que la antecedieron, muchos de ellos perdieron su vida por dar a conocer esta fe condensada que nos ayuda tanto a entender tu palabra. Te pedimos que nos ayudes para seguirla exponiendo. El próximo domingo terminaremos este primer capítulo de las Santas Escrituras. Hasta hoy, Señor, muchísimas gracias por darnos el entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, ya hemos empezado la confesión de fe. El próximo domingo terminamos el capítulo 1 de las Santas Escrituras. Quizá los abrumé con tantos datos, hermano, pero ¿por qué insisto? Porque usted puede ver el video y de ahí irse a estudiar, porque yo lo que hago es darle elementos y de ahí usted se va a estudiar y ya lo puede, porque es mucho. Bien, vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, tradicionales de esta iglesia, que es la bendición sacerdotal y una confesión de fe que es la de Corintios. Jehová te bendiga y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice: que el Señor les bendiga, hermanos. Los esperamos el próximo domingo para terminar el primer artículo de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Hermanos, que el Señor les bendiga y hasta entonces.